Ahora llegó el momento de configurar algunos archivos del sistema, por lo tanto vamos a hacer respaldo, configuración y así. Esto no es estrictamente necesario, pero vamos a hacerlo en el orden en el cual lo dicen en la documentación de Crux. Así que vamos a hacerlo ahora, ¿está? A la manera Crux, combinando los criterios de entropía con los criterios de los desarrolladores de Crux. Entonces vamos a ir a lo siguiente. Tenemos que editar el archivo etc rc.conf y para eso vamos a hacer una copia primero, ¿está? Lo mismo, lo dicho, pero acá hay un cambio, mirá. Podríamos hacer esto, por ejemplo, ¿no? Pero no es lo que corresponde, porque esto .conf es la extensión del archivo. Entonces vamos a hacerlo antes del punto. Lo que vamos a cambiar es el nombre, no la extensión. Por lo tanto, vamos a hacerle rcant.conf. O sea que nuestro archivo rc.conf va a estar respaldado dentro de rcant.conf. ¿Está? Con el ant en mayúscula así resalta. Cuando vos haces un listado y ves letras en mayúscula, te detenés a observarlo, porque dentro de todo lo que es minúscula, ves 3 letras en mayúscula y dices, está, este es mi respaldo. Ese es mi criterio, si querés hacerlo con minúscula, como vos quieras. Así que ahora que tenemos ya la copia hecha, vamos a hacer nano etc rc.conf o vim, si vos usás vim. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, esto es medio complejo. La fuente la dejamos en default. Keymap, vamos a tener que ver qué ponemos acá, pero voy a dejarlo así por ahora. Timezone, hay una forma de revisar los valores que el sistema podría llegar a aceptar. Yo lo voy a poner de memoria y ahora vamos a ver eso. ¿Está? América, Montevideo. América significa todas las Américas. Norte, central, sur. ¿Está bien? Bueno, hostname, le voy a poner Crux. Ahí en la página se sugiere el nombre Pluto. Yo le voy a poner Crux. Esto lo dejamos así y acá irían los demonios que vos quisieras iniciar cuando arranca el sistema. Por ejemplo, dbus, sshd, firewall-d, no sé si se llama así acá, pero supongo que sí, está. Pero vamos a dejar todo así. Dejamos en loopback, red y cron. ¿Está? Eso lo dejamos así. Vamos a ver el tema de las zonas. Cómo se ven las zonas en el sistema operativo. Primero que nada, voy a hacer control O para guardar, enter, y acá te dice se han escrito 12 líneas, ¿está? Control X, salgo de acá y le doy un clear. Mira esto. Si vos querés saber exactamente qué zona poner y cómo se escribe, y dentro de esa zona qué es lo que hay un directorio que está aquí en usr share zone info. Ahí adentro está lleno de directorios con nombres de zonas. Y dentro de cada una de esas zonas está lleno de nombres de regiones. Entonces va zona y luego región. Mira esto. Hacemos el S-L, que es pedirle un listado a lo largo de lo que hay ahí adentro. Y ahí tenemos todas las zonas posibles. Pero para visualizarlo correctamente, porque se fue todo para arriba y empezó por la F, siendo que esto está en orden alfabético y tendría que haber empezado por la A, como es lógico, vamos a hacer lo mismo, ese mismo comando, y ponemos barra vertical, que se hace con Shift y la tecla que está a la izquierda del Enter, less, es decir, que muestre de a poco, porque hay otros comandos, está more y hay otros más también que se pueden utilizar, pero mira esto, con less vos haces cursor abajo y vas bajando, y con cursor arriba vas arriba. Hay otros comandos que solo te permiten bajar nada más. Así que ahí tenés cómo se escribe América, mirá, América, ¿sí? No se escribe con tilde. Y dentro de América, ¿qué hay? Vamos a ponerle Q de kit. Vamos a ir acá y acá le agregamos, ahora que ya sabemos, le agregamos América para ver qué hay dentro de América. Entonces acá tenés casi todas las capitales o todas las capitales de las Américas, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, ¿ves? Córdoba, El Salvador, o sea, vos ves ahí. Algunos son países, otros son capitales. Guatemala, debe estar, seguramente hay de México, que es un país muy grande, seguramente está el nombre del país. Y también zonas de México, ¿no? Entonces vos fíjate bien, ¿ves? Mexico City, por ejemplo, Monterrey, ¿ves? Tenés que fijarte por ahí. O está Uruguay o está Montevideo en el caso mío. Acá Uruguay no está, por ejemplo, ¿no? Pero está Montevideo. Ahí arriba del todo. ¿Ves? A ver, Argentina. ¿Tiene que estar Buenos Aires o tiene que estar Argentina? Argentina. ¿Sí? A ver si está Buenos Aires. Sí, está también, ¿ves? Y Chile, que acá no aparece. Capaz que aparece Santiago. Chile está fuera de esto de América. No sé por qué. Pero Chile está por fuera. A ver, está Santiago. Santiago, sí. Acá los santiagueños, los chilenos santiagueños pueden elegir esta. Si querés elegir Chile, tenés que elegir la región directamente, ¿no? No la zona. Bueno, entonces, de ahí surge lo siguiente. Esto. ¿Ves? América, Montevideo. ¿Está? Lo de Keymap es medio complicado porque no se pone solamente es.
tenemos que ir a donde están las tablas de asignación de teclados y copiar exactamente lo que diga ahí en función del teclado que nosotros queramos utilizar. Pero eso lo vamos a hacer después de la instalación, porque por ahora no molesta para nada que el teclado esté en inglés, ¿tá? Es más fácil hacerlo después esto. Control X para salir de ahí. No creo que hayas entrado, pero si entraste, Control X sale. Ahora tenemos que generar los locales. Los locales son cosas que tienen que ver con la zona horaria, con el idioma del sistema, con cosas internas del sistema. Es muy importante esto. No solamente es para el tema del idioma y eso, sino que son también dentro de locales se establecen un montón de variables y criterios que van a servirle al sistema después cuando esté en funcionamiento. Así que es muy importante esto. Ahí adentro, en etc/locale.gen, están todos los archivos o todas las líneas de órdenes que corresponden a la generación de locales. Así que lo que vamos a hacer es, primero que nada, un respaldo. ¿Tá? cp etc locale.gen, etc locale.gen, y antes de la extensión, no después, le ponemos ANT. Ya tenemos un respaldo por las dudas. ¿Tá? Por si algo falla, podemos iniciar en el sistema, en modo en vivo, en modo live, y arreglar las cosas. Peñarol, inteligencia. Así que lo que vamos a hacer ahora es nano etc locale.gen. El otro no porque es el respaldo, ya lo dijimos. Entonces ahora vamos a ir hacia abajo y vamos a marcar las que digan es UI y es. O sea, español de Uruguay y español de España. Si vos estás en Argentina, haces es AR y así con todo, ¿no? De Perú es P. Ahora lo vas a ver acá, mira. Acá está el de Perú, por ejemplo. Acá está el de Estados Unidos, el español que sale en Estados Unidos. No sé qué diferencia tendrán con los otros españoles, pero bueno, ellos siempre tienen que tener una distinción, Estados Unidos. Venezuela, etc. Entonces vamos a marcar es UI, vamos a seleccionar todas. Acá esta es UI, la desmarcamos y esta también, quiere decir que las estamos haciendo visibles para el sistema. Y vamos a ir al español de España también, por las dudas, ¿no? Y vamos a marcar el español de Argentina también. Es AR y es y es. ¿Está? Todo eso. Español de Argentina, español de España, español de Uruguay. Si tu país está dentro de otra región, no está en el cono sur, por ejemplo, vos verás los idiomas que más te interesan o los locales que más te interesen. Yo voy a hacer eso. No pasa nada porque puedes seleccionar un montón, ¿tá? De estos. Solo vamos a dejar esos. ¿Tá? Así que hacemos control O, Enter, y acá te dice se han escrito 513 líneas. Esta es como tu garantía de que el archivo se modificó. ¿Está bien? Así que control X para salir y clear. Ahora tenemos que editar tres archivitos. Uno es este, etc/rc.d/net. Y vamos a hacer las copias de esos archivos primero. cp eso. A ver si escribí bien. etc/rc.d/net. Hicimos el respaldo de ese. Ahora vamos a hacer respaldo de otro más. cp etc hosts, así en plural, en etc hosts ant. Y el otro es etc resolve.conf. Así se escribe, ¿sí? etc resolve.conf en la misma ubicación, es decir, en etc. ¿Pero qué? ¿Ahí ponemos el ant? No. Como ya sabemos, va acá, ¿sí? Lo voy a poner donde quieras, pero así estamos respetando los estándares. De la otra manera no. Estamos agregando extensiones que no existen, que no se enlazan con ninguna acción, comando, ni nada por el estilo. Entonces es mejor así. Siempre antes de la extensión, cambiar el nombre. Bueno, vamos a ir a editar el primero de los archivos, el rcd.net. Así que hacemos nano, etc, rc.d.net. Capaz que acá no tenemos que cambiar nada, pero siempre está bueno hacer un respaldo de los archivos que presuntamente queremos editar. Bueno, acá hay que dejar todo como está, porque vos fíjate que el tipo de conexión está establecido en DHCP. DHCP es conexiones dinámicas. En el modo DHCP, el sistema operativo le dice al router, cuando se va a conectar a internet, ¿no? Le dice, hola, soy Crux y no tengo IP, así que por favor dame una. Entonces el router lo que hace es observar las IP que están siendo utilizadas y darle una diferente a esas, ¿no? Si está la 1.100 siendo utilizada, el router le da la 1.125, por ejemplo, ¿tá? Según cómo esté configurado el router, le va a dar una dirección IP contigua o inmediata a las demás que ya están en uso, o le va a dar una de por ahí. Desde el 1 hasta el 254 le puede asignar cualquiera. Entonces, si lo dejamos así, se van a entender entre el router y el sistema. Si no, tenés que pasarlo a static. Type static.
tenés que poner acá y acá configurás los valores. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa después? No tenés que hacer más nada porque después hay un case acá, que es en caso de que pase esto, entonces hacer tal cosa. Acá te dice que si el tipo de conexión es DHCP, entonces hacer esto y salir. Por lo tanto, el sistema se da cuenta solo si vos lo dejás en DHCP, si lo dejás así como está. Si no, si es cualquier otra cosa, static o pocho o lo que quieras ponerle ahí arriba, todo va a funcionar porque esto solamente revisa si es DHCP, si es DHCP, nada más. Por lo tanto, si no, va a ir a otra sección a donde el sistema operativo va a establecer estos valores por defecto. ¿Tá? O sea que se definen tanto dev como address, como mask, device como address como mask y gateway. Se define todo esto, ¿no? Primero que nada, para conexiones estáticas. Luego se le dice al sistema, si es DHCP, entonces ta. Y si no, ya están definidos los valores. Así funciona todo esto, ¿tá? Al poner type DHCP, todo esto que está acá, se activa. Al ponerle cualquier otra palabra, por ejemplo static, acá adentro, se toman estos valores y acá no termina entrando nunca, porque dice, sí tipo de DHCP, no es por lo tanto. Sí tipo de, no es por lo tanto. No es restart, así que listo, para abajo. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? No sé si lo expliqué muy bien, pero bueno. No es necesario tocar nada, ese es el mensaje más importante. Así que nos vamos con control X, porque no hicimos ningún cambio. Le damos clear. Ahora vamos a tener que ir a editar el archivo etc hosts. Es este, etc hosts. Entonces ya hicimos la copia, ¿verdad? Así que le damos nano. Acá tampoco tenemos que tocar más nada. Esto ya está preconfigurado. Esto es para hacer cosas específicas dentro de la conectividad de red. No es nuestro caso, así que le vamos a dar control X y vamos a salir. Y le damos clear. En este archivo sí vamos a tener que tocar el de resolve.conf. etc resolve.conf. Acá sí vamos a tener que ponerle name servers. ¿Tá? Entonces acá le vamos a dar así name server, como está escrito arriba, y le vamos a dar 8.8.8.8, que es un DNS de Google. También le vamos a dar el 8.8.4.4 y le vamos a dar el 1.1.1.1. Son 3 domain name server, 2 que pertenecen a Google y otro que pertenece a otra empresa. Así es como se configura este tipo de archivos. ¿Tá? Si vos no querés usar a Google, querés usar a otro, averiguá su IP de DNS. No su IP para ingresar a las páginas web, sino su IP de eso mismo, que es el DNS, es lo que traduce números de IP a nombres. Sería muy difícil recordar, yo estoy en 198.165.33.26. Nadie se acuerda de eso. Pero sin embargo, si decís wikipedia.org, la gente lo mantiene en la cabeza. Entonces wikipedia.org está enmascarando una dirección IP determinada. Y el DNS es el que se encarga de enlazar la IP real del servidor con el nombre fantasía, por ejemplo YouTube, Wikipedia, Facebook, DistroWatch, lo que sea. Así que ahí le damos control O, Enter, control X. Y ahí tenemos nuestros 3 archivos ya configurados. Mi tiempo de trabajo ha terminado, pero el suyo acaba de empezar. Pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona.